Te damos, Padre amado, Señor. Gracias, Señor. Ayúdalo, fortalécelo, Dios mío, Señor. Gracias, gracias, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos tienen una alabanza para el Señor? Al nombre del Señor Jesucristo sea la honra, la gloria y la alabanza. Bueno, quiero saludar de una manera muy especial al hermano Hernando. Dios lo bendiga grandemente. Y qué bueno que uno puede llegar a este lugar y sentirse de una manera muy especial. También quiero saludar a nuestro pastor Eduardo. Dios le bendiga. Me alegra verle, saludarlo también en el nombre del Señor Jesús. A cada uno de los hermanos, a la junta local, a los comités de trabajo en este lugar. Bueno, como decía mi hermano, mi nombre es Norma Quiroz, vengo en compañía de mi esposa y de mi hijo, y hemos venido a este lugar para servirle al Señor y para compartir el mensaje de la palabra en este momento. Entonces vamos a meditar en la palabra de Dios. Les voy a invitar para que tomen su Biblia. ¿Cuántos trajeron la Biblia? Leamos la Biblia, y si usted no trajo la Biblia, acérquese a un cristiano. Y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 24 y 25, vamos a leer allí la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 24 y 25. Dice la Biblia de la siguiente manera: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Siéntense, tengan la amabilidad. Y el mensaje que quiero compartirles en este momento le he titulado La esencia del servicio a Dios. Amén. La esencia del servicio a Dios. Estamos confiados y seguros que Dios es el que conoce la necesidad de su iglesia y Él envía la palabra que la iglesia necesita. Y esperamos que en este momento sea Dios hablándonos a través de su palabra. La esencia de servicio a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Estos pasajes, cuando los leí, me llamaron bastante la atención, y sobre todo la frase del versículo 25, porque dice que Dios no es honrado por manos de hombres. Y de pronto, si nosotros lo leemos solamente hasta ahí, entonces uno diría, ¿y entonces yo qué es lo que estoy haciendo? Pero ese versículo tiene un complemento, y es la parte que dice como si necesitase de algo. Es decir, Dios no es honrado por las manos de los hombres como si Él necesitara de nosotros. Ese es el sentido de ese versículo. ¿Y por qué está esta escritura? Porque Pablo se había dirigido a la ciudad de Atenas. Y en la ciudad de Atenas se dice que Grecia y Atenas es la cuna de la filosofía, donde están o donde han surgido los grandes filósofos, los grandes pensadores. De hecho, también es el lugar donde existe una de las mitologías más conocidas en la historia, como lo es la mitología griega, con sus dioses Zeus, Poseidón, Hades y todo ese cuento. Recuerde que mitología, la palabra mito es como una leyenda, historia, no quiere decir que sea real. Es una mitología. Entonces, había un lugar llamado el Areópago, que era como una especie de montaña. Todos los religiosos atenienses
en ese lugar tenían edificados una serie de altares. Y en esos altares cada uno tenía un dios distinto, posiblemente de los de la mitología griega, y entonces le rendían con sus manos una especie de servicio o de adoración a esos dioses. Y Pablo nos da luces de eso que les estoy comentando, porque el versículo 23 dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Es decir, aún en medio de los altares que habían allí a dioses posiblemente de la mitología griega, había alguien que tenía una inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Entonces, lo que ellos hacían era formar un altar y con sus manos llevar especias, llevar elementos para de alguna manera rendirle una adoración, un servicio a esos dioses, porque ellos creían que los dioses de ellos necesitaban de su servicio. Entonces, en esto Pablo empieza a hablar de el Dios que no era conocido para ellos, pero para Pablo sí era conocido, y para nosotros también en esta noche, ¿cierto? Cuando Pablo comienza a hablar del Dios que era desconocido para ellos, pero conocido para él, les dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. En otras palabras, Dios no necesita la honra de las manos como una necesidad. O en otras palabras, Él les dice: ustedes les sirven a sus dioses porque sus dioses necesitan de lo que sus manos puedan hacer. Hace de algo, porque es que al contrario, Él es el que da vida, el que da aliento y el que da todas las cosas. Alabanzas al nombre de Jesús. Él es antes el que da todas las cosas. Entonces, en ese sentido, hermano, nosotros hablando del servicio, debemos entender que no le servimos a Dios porque es la necesidad de Dios que nosotros le sirvamos. Le servimos a Dios porque es la necesidad nuestra de servirle a Dios. No es la necesidad de Dios, es la necesidad nuestra. Realmente nosotros somos los que necesitamos servirle a Dios. Y eso que uno a veces dice: yo no voy a hacer nada más. Y resulta que no es la necesidad de Dios, es una necesidad para usted y para mí. Porque a veces nosotros pensamos, y quiero aquí dar una explicación interesante de unos textos de la Biblia que nosotros conocemos. Nosotros hemos utilizado una palabra que es la palabra ayudantes. Y a veces nosotros pensamos que somos ayudantes de Dios. Pero yo estaba analizando la palabra, y en la palabra el término que utiliza Pablo, y es de hecho más apropiado, es que somos colaboradores. Y quiero explicarle algo para que usted se dé cuenta que es mejor decir que somos colaboradores que ayudantes. Si usted mira la palabra, vamos a leer en primera a los Corintios, capítulo 3, del versículo 1 en lo adelante. Primera a los Corintios, capítulo 3, del versículo 1 en lo adelante, tiene un título que dice colaboradores de Dios. Y dice de la siguiente manera: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones,
¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Todo el sentido de este pasaje es que somos colaboradores de Dios. Y el apóstol Pablo se presenta como ejemplo y presenta a otro siervo. ¿Cómo se llamaba? Apolos. Y vamos a mirar algo que tiene que ver aquí con la esencia del servicio a Dios. A mí me llama la atención cuando él llega al versículo 6 y Pablo dice, yo planté y Apolo regó. Esas dos palabras están marcando dos ministerios diferentes. Cuando Pablo habla, yo planté, está hablando de su ministerio como evangelista. Y cuando dice que Apolo regó, habla de un ministerio de un maestro. Esto se lo puedo confirmar por la Biblia si nos vamos al contexto de todo esto que se encuentra en el libro de los Hechos, el capítulo 18. Haga el ejercicio de tomar la Biblia y le repito, si no trajo la Biblia, acérquese a un cristiano. Y en el libro de Hechos, el capítulo 18, de Pablo se dice que es un evangelista. ¿Por qué? Porque el evangelista es alguien persuasivo, es alguien que persuade con la palabra. Mire lo que dice Hechos capítulo 18, del versículo 1 en lo adelante. Después de estas cosas, habla de Pablo. Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y escuche, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. El ministerio del evangelista es un ministerio de persuasión. Porque el evangelista con la palabra persuade a las personas, es decir, llama su atención con el evangelio para que renuncien al mundo y sigan a Dios. Mire que una de las características de los evangelistas es que son persuasivos. Esa palabra persuasivo no es mala, es bíblica. Pero en el buen sentido, ser persuasivo es ser una persona que logra captar la atención de la gente. ¿No ha visto que hay personas que tienen ese don? Que de una manera extraordinaria logran persuadir a las personas para que se arrepientan. Entonces, cuando se dice de Pablo, yo planté, es que él con el ministerio evangelista logró persuadir a muchas personas. Y ahora habla de Apolos y dice, y Apolos regó. Y de Apolos la Biblia nos dice que era maestro. En el mismo capítulo 18, ahora trasladémonos al versículo 24, se nos habla de Apolos, y dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Mire lo que dice, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. ¿Quién es una persona elocuente y poderoso en las Escrituras? Un maestro. ¿Y quién es una persona persuasiva para convencer? Un evangelista. Entonces dice, era varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba
y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, si nos trasladamos de nuevo a 1 Corintios, el capítulo 3, cuando dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, lo que está diciendo es que aunque uno tenía un ministerio y aunque el otro tenía otro ministerio, lo grande no era el ministerio que cada uno tuviera, sino que lo grande era el Señor que les había dado los ministerios. Porque aquí pueden haber evangelistas, porque aquí pueden haber maestros, pueden haber muchos ministerios, pero lo grande no son los ministerios, el grande es el dador de los dones, de los ministerios, de los talentos, de todo. Alabanzas al nombre de Jesús. Si va a aplaudir al Señor, déle ese aplauso con vida, porque para Él es la gloria, la honra y la alabanza. Quiero hacer o el maestro. ¿Ah? La palabra nos lo debe decir. Sigamos en la palabra. Versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y escuche, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Son una misma. Entonces hay gente que se mofa o saca pecho porque es muy evangelista, o el otro porque es muy maestro. Pero aquí dice que son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá, ¿qué dice la Biblia? Su recompensa conforme a su labor. Hermano, entonces, esto nos debe dar una luz a lo que es la esencia del servicio, de que nosotros hacemos muchas cosas, de que podemos tener un ministerio, pero en la esencia del servicio, el más grande es el Señor, el más importante, el que se merece los honores y el reconocimiento, porque Él es el dador absolutamente de todos. Entonces, hermanos, les había mencionado dos palabras, ayudante y colaborador. Yo personalmente, esto lo digo a manera personal, usted puede estar de acuerdo conmigo y también puede estar en desacuerdo, pero a manera personal creo que el mejor término para definir a un servidor es un colaborador, porque yo miré la definición de ayudante y colaborador y dice que ayudante, escuche esto, ayudante es alguien que ayuda o hace algo para alivianar las cargas de otro. ¿Sí lo escuchó? Lo voy a repetir. ¿Quién es un ayudante? Alguien que ayuda o hace algo para alivianar las cargas de otro. Y con una causa y trabaja en pro de ella. Les pregunto, ¿qué término nos puede definir mejor? Porque es que Dios no necesita que le ayudemos a llevar cargas. Porque Dios no está necesitando en realidad como el maestro de construcción que necesita un ayudante porque no puede hacer la mezcla y pegar los ladrillos. Una persona ayudante es porque el principal lo necesita con urgencia para alivianar las cargas. En cambio, un colaborador es una persona que tiene una identidad de causa. Y como tiene una identidad de causa, trabaja abnegadamente y entregado por esa causa. Y la causa que nosotros tenemos se llama el Evangelio, y la causa que nosotros tenemos es la gran comisión que Dios nos ha entregado. Así que creo que el término más correspondiente y que mejor nos define es colaboradores. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, la esencia del servicio a Dios, quiero decirles algo, hermano, que esto es algo muy grande. Porque Dios en su infinita misericordia nos ha hecho partícipes de su causa. Dios en su infinita misericordia nos ha hecho partícipes de su obra, constituyéndonos como colaboradores y servidores. En realidad el servicio a Dios es una dádiva que Dios nos ha dado. No es la necesidad de Dios de servidores, porque Él tiene muchos que le sirvan, hasta los ángeles le sirven. Más bien el servicio a Dios es una bendición, es una participación que Dios nos da dentro de su causa, dentro de su obra.
Y si nosotros entendemos realmente cuál es la esencia y el sentido del servicio a Dios, podemos cambiar muchos pensamientos que son equivocados y que ahorita vamos a mencionar algunos de ellos. Por lo tanto, no es Dios el que necesita que le sirvamos, sino que nosotros somos los que necesitamos servirle. Amén. Así es, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Si nosotros entendemos, hermanos, la esencia de nuestro servicio, escuche lo que le voy a decir. Si nosotros entendemos la esencia del servicio, nunca reclamaremos nada. ¿Sabe por qué a veces uno como servidor o una persona que le sirve a Dios reclama? Porque no está sirviendo bajo la esencia de lo que es el servicio. Porque existen servidores que reclaman. Existen servidores que esperan el reconocimiento. Existen servidores que esperan los aplausos, esperan los halagos, esperan un premio de los hombres, esperan un reconocimiento, esperan una mención de honor, y si no la reciben, se enojan, se disgustan, porque no están sirviendo bajo la esencia. Porque el que le sirve a Dios bajo la esencia de lo que es el servicio, no está esperando que lo reconozcan, no espera que lo aplaudan, no espera que lo halaguen, no espera que le den un premio. Él entiende que todo lo que pueda hacer, si hay alguien que se merece los aplausos, si hay alguien que se merece el reconocimiento, si hay alguien que se merece la gloria, si hay alguien que se merece todo, ese se llama Jesucristo, el Señor de la gloria. Solo Él, no a nosotros, oh Jehová, sino a su nombre la gloria. Pero es que, hermanos, perdóneme que le diga, permítame predicar lo que el Señor está colocando en mi corazón en esta hora. Pero creo que Dios, que conoce los corazones y la necesidad, por su Espíritu Santo pone palabras en este momento para que se las diga. Pero en muchas ocasiones la esencia real de lo que fue el servicio en la iglesia primitiva, muchos hoy en día tenemos una concepción muy diferente de lo que es el servicio. Porque hoy en día hablamos de servicio y nos imaginamos plataformas. Porque hoy en día pensamos que servicio a Dios son micrófonos. Porque hoy en día que pensamos que servicio a Dios son instrumentos. Muéstreme las plataformas donde estaba Pablo, Pedro. Muéstreme los micrófonos que estaban buscando tomar. Y a veces hasta para la llenura del Espíritu Santo, alguien dice, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Pero, ¿para qué quiere ser lleno del Espíritu Santo? ¿Para poder subirse a la plataforma? ¿Para poder tocar el instrumento en la plataforma? Hermano, yo le quiero decir algo en el nombre de Jesús. Las estrellas están en el mundo, lo que llaman las estrellas, y tienen sus plataformas para brillar y las montan en los estadios y venden boletas para que vayan y los miren. Y allá están las estrellas. Pero a la iglesia del Señor y a los servidores de la iglesia, Dios nos mandó a hacer luz y no nos mandó a hacer estrellas. Y las estrellas, dice que las estrellas tienen luz propia. Estudie si quiere sobre las estrellas, y las estrellas tienen luz propia. Pero nosotros, si hacemos algo aquí, no es porque tengamos luz propia. La luz verdadera que alumbra a todo hombre, la luz verdadera que alumbra en medio de las tinieblas, esa luz se llama Jesucristo el Señor, y ningún servidor tiene luz propia. Él es la luz que alumbra. Pero a veces pareciera que nos estamos llenando de estrellas. Y la iglesia no es un lugar de estrellas. Aquí la única luz es el Señor Jesús. Aquí nadie tiene luz propia. Aquí nadie tiene luz propia. Por eso se hace necesario
que en esta noche entendamos lo que es la esencia del servicio. No cómo nos deben tener a nosotros, cómo te deben tener a ti como un servidor. El apóstol Pablo en la misma carta a los Corintios, en el capítulo 4 dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo. O sea, lo que Pablo está diciendo es que la consideración que deben tener de nosotros es como servidores, como colaboradores, y punto. Y un servidor y un colaborador no espera ningún reconocimiento humanamente. Una persona que entiende la esencia del servicio a Dios sabe que con lo que le sirve a Dios, con lo que hace, su tesoro está en el reino de los cielos. Su corona está en ese lugar donde nadie se la puede robar, donde nadie se la puede quitar. Pero aquí no busquemos los aplausos, no busquemos reconocimientos, ni siquiera que la motivación para el servicio de lo que tú haces sea para que esperes que te premien, porque eso no es la esencia del servicio. Ni siquiera al final de una vigencia. No, mire, se terminó la vigencia y no nos hicieron ni una reunión, no nos hicieron ni un almuerzo. Mire que hay algunas iglesias donde si no hacen despedida de directivas, a veces hay una dificultad. No, este año no dieron regalos, no hicieron nada. Pero mire, hermano, yo quisiera concientizarlo por un momento a usted en este momento, en esta oportunidad. En la esencia, lo que es la esencia del servicio a Dios. ¿Usted quiere saber cómo terminaron los hombres que dice la Biblia que se entregaron a servirle a Dios, que entregaron toda su vida? ¿Cómo terminaron su vigencia? Pablo terminó su vigencia en prisiones. Ese hombre que usted lo vio persuadiendo muchos pueblos, haciendo viajes misioneros, usado por Dios. A lo último, las cartas, la mayoría de las cartas que usted y yo hoy tenemos del apóstol Pablo, las escribió desde una cárcel. Y desde una cárcel fue donde él dijo: he peleado la buena batalla. ¿Cómo terminó la vigencia? Entre unas rejas, golpeado, avanzado en edad. Dígame, ¿quién le estaba reconociendo allá al ministerio? ¿Quién lo estaba aplaudiendo por la gente que se convirtió por su predicación? ¿Quién lo estaba reconociendo allá todo lo que había hecho? Juan, ¿dónde termina la vigencia de Juan? La vigencia de Juan termina por allá, desterrado en una isla, abandonado, solitario, donde no había nadie que lo aplaudiera por las palabras de sabiduría, donde no había nadie que lo aplaudiera por el gran amor que había sentido por el Señor y por lo que había hecho. Pero allá termina su vigencia en la isla. ¿Y cómo termina la vigencia de Pedro? Entregado a la muerte, sin nadie que lo aplaudiera, sin nadie que le reconociera todo lo que había. ¿Y cómo termina la vigencia de Esteban? Arrodillado frente a una multitud que tenía en sus manos piedras listas para arrojárselas. Termina la vigencia de este colaborador, de este servidor. Y nosotros en ocasiones pensamos que tenemos que terminar una vigencia, que nos deben reconocer, que nos deben aplaudir. Hermanos, no, así no es. Si nosotros vamos a servirle a Dios, hagamos las cosas, pero para la gloria de Él. No esperemos que nos reconozcan, no esperemos que nos digan que bien lo hiciste, no esperemos que nos feliciten. Que todo nuestro servicio sea para Dios, sea para Él, a Él sea siempre la gloria. Hay muchas cosas, mucha mentalidad que nosotros debemos ir cambiando, hermano. Y por eso quiero ir llegando a la conclusión de este mensaje. Se hace necesario que reflexionemos en esta noche, porque muchas personas, y posiblemente en este culto puede haber alguien que en algún momento dejó de servirle a Dios porque no sentía que reconocían lo que hacía. Alguien que está aquí en algún momento dijo: yo no voy a esforzarme ya tanto porque es que no le reconocen lo que uno hace. Aquí dice que yo no voy a servir más porque yo tanto que trabajo y tanto que hago y no me hacen ver, no me premian con un buen cargo, no me premian con algo.
Y yo que llevo 20 años, y yo que llevo 30 años, y yo que he trabajado en esto y que ha hecho aquello. Hermano, con todo respeto, permítame decirle, si lleva muchos años, pero si has pensado de esta manera, todo este tiempo has estado equivocado. Amén. Y se lo digo con respeto, mi hermano, porque puede que lleven muchos años, pero si todos estos años le serviste a Dios y pensaste de esta manera, todo ese tiempo tenías un mal pensamiento. Pero lo lindo de Dios es que Él nos habla. Lo lindo de Dios es que Él siempre envía su palabra. Y en este momento se hace necesario que alguien que quiera servirle a Dios entienda que el servicio a Dios no es ni siquiera un asunto de plataforma y de micrófonos y de cámaras. No es que me graben, no es que me tomen fotos, no es que me miren, que me reconozcan. No, hermano. Ustedes me permiten contarle una experiencia personal. Allí en el lugar donde estamos trabajando, hay una pareja de hermanos. Y la hermana tiene 86 años. La hermana, gracias a Dios, tiene movilidad, se puede mover, puede hacer oficios. El hermano perdió la movilidad en sus piernas y depende de la ayuda de la hermana, porque los hijos ya se fueron. El hermano no puede ir al baño por sí mismo. Y la hermana venía, permítame utilizar esta palabra, casi que haciendo milagros, porque ella tiene 86 años para llevar al esposo al baño. ¿Y sabe qué le tocó hacer? Se inventó como una silla de estas, le quitó el cojín y le hizo un hueco en el centro, la arrimaba en la cama, porque la hermana no tenía la forma de llevar al hermano al baño. ¿Y cómo hacía? Y un día, cuando llegué y cuando comenzamos allá a distinguirlos, empecé a compartir con ellos y me di cuenta de la situación. Y un día, de los días que fui a visitarla, ese día el hermano tenía la necesidad de ir al baño. Y yo estaba ahí. O sea, yo llegué y el hermano tenía la necesidad de ir al baño. Y la hermana entonces, yo vi que ella se fue y empezó ahí. Y entonces yo le dije, hermana, permítame un momento. Y traté de acomodar al hermano ahí y no fui capaz. Y yo decía, hermano, ¿usted cómo hace? ¿Y sabe qué hice? Cogí al hermano y me lo alcé y lo llevé hasta el baño. Nunca lo había hecho, ni con mis abuelos, ni con ningún otro familiar. Lo vine a hacer hasta cuando llegué al ministerio. Cogí al hermano, lo alcé, le bajé los pantalones y lo senté en la taza del baño. Y me tocaba quedarme ahí porque había que ayudarlo a sostener. Y prácticamente me tocó ver toda la situación mientras él hizo su necesidad. Y la hermana me dijo, en estos días pasó un hermano y le pedí el favor, un hermano allá de la iglesia que es servidor, pero el hermano me dijo que es que eso no le correspondía a él. Y hermano, yo hoy tengo que decir que servirle a Dios es hasta colaborarle a un hermano, si no puede, a que haga sus necesidades. Y si usted mira en el caso de la Biblia, el servicio a Dios en la iglesia primitiva era más un asunto social. Ayuden a las viudas, pendientes de las viudas, repártanle la comida, pendientes de que todos los hermanos tengan todas las cosas en común. Hermano, es que la esencia del servicio es algo mucho más profundo de lo que a veces nosotros pensamos. Allá también hay una hermana que está en silla de ruedas y ella, lo mismo, no puede moverse, tiene 88 años. Y los hijos trabajan y si a ella nadie la lleva al culto, ella no puede estar en el culto. Y desde el momento en el que conocí la situación, yo empecé a hacer algo, hermano, y el Señor me lo puso en el corazón y creo que es la necesidad y hay que hacerlo, así sea el pastor, es que puede ser el que sea. Eso no es porque es el pastor. Y todos los cultos, hermano, y que la gloria sea para Dios. Pero yo quiero decir esto es en función del mensaje que estamos dando. Todos los cultos, salgo a las 5:30 de la tarde a la casa de la hermana
y la recojo y la traigo en su silla de ruedas hasta el templo y la ayudo y se arrodilla a orar, está en el culto y luego volvemos y la llevamos a la casa y aquí está mi esposa que sabe de toda esa situación. Y en ocasiones le he pedido el favor a un hermano que me colabore, porque en ocasiones yo he llegado del campo y algunos hermanos me han dicho: ay hermano, es que no estoy ocupado, es que la hermana pesa mucho, ay hermano, es que eso siempre es muy complicado, me da susto que se me caiga. Pero eso es una enfermedad, ¿sabe cómo se llama? Excusitis crónica. Y me ha tocado llegar del campo y cambiarme, y la hermana, ¿dónde está? No, nadie ha ido por ella. Y salga corriendo, porque servirle a Dios es ir por una hermana que está en silla de ruedas, traerla hasta el templo, ayudarla a que se arrodille a orar, que ella se disfrute el culto y volverla a llevar a la casa también. Pastor, ¿eso es servicio a Dios? Eso es servicio a Dios. ¿Y qué es lo que nosotros pensamos que es servirle a Dios? Cierto que la esencia es importante en esta noche, la esencia de lo que es el servicio a Dios. Hermano, yo sé que aquí hay muchos servidores y mi invitación, hermano, yo les digo en el nombre de Jesús, vamos a ponerle el sentido real a lo que es el servicio a Dios. No nos emocionemos con las plataformas, con las cámaras, con los micrófonos. Vamos a servirnos como iglesia, vamos a servirlos los que lo necesitan. Vamos a crear una hermandad como hermanos que entienden lo que es la esencia del servicio a Dios. Y si en algún momento le has entregado el servicio a Dios o has dejado de servirle porque has pensado equivocadamente, yo te diría que hoy tendrías que pedir perdón. Porque Dios no es que esté necesitando del servicio de la gente, pero sí es la necesidad nuestra. Sí es la necesidad nuestra servirle al que nos ha salvado, servirle al que murió en la cruz, servirle a nuestro Dios, servirle al que es nuestro todo. Y yo le invito para que se coloque de pie en esta hora. Y quisiera invitar a alguien que se quisiera comprometer con el Señor Jesucristo. Y quisiera invitarlo al altar de Dios en esta noche. Un servidor que de pronto Dios le ha hablado en esta noche. Y alguien que dice: oh Dios, yo que he tenido un pensamiento distinto de lo que es el servicio. O alguien que dejó de servirle a Dios por alguna de las cosas que hemos mencionado. Mire, el Señor está en este lugar para renovarnos la visión. Ahorita viene elección de directivas, ahorita viene mucho trabajo para el próximo año, y hoy el Señor está llamando a alguien que le quiera servir de verdad, alguien que quiera servirle a Dios, que quiera venir aquí. Le invito a que haga un compromiso con el Señor en esta noche. Alguien que quiera venir a hacer un compromiso con el Señor en esta noche. Yo creo que pueden haber hoy hermanos que deberían de pronto hasta arrepentir, pedirle perdón a Dios, porque te dio, escuche lo que le voy a decir, te dio el privilegio más grande que puede tener un ser humano, que es la oportunidad de ser participante del servicio, de la colaboración a las cosas de Dios. Y en algún momento tú lo despreciaste, no le diste el valor correspondiente, el valor necesario. Pero hoy alguien que quiera identificarse con lo que es verdaderamente servirle a Dios. Mire, servirle a Dios no es una obligación, servirle a Dios es un privilegio. El privilegio más grande lo tenemos nosotros, cuando tú puedes ayudar a una persona necesitada, cuando tú puedes ayudar a tu hermano, cuando tú puedes ayudar a un joven que lo necesita, cuando tú puedes ayudar a una mujer, cuando puedes ayudar a un anciano que no tiene ayuda, que se siente abandonado, cuando tú puedes ayudar de muchas maneras. Qué servicio tan grande el que se le presta a Dios. Cuando entiendes que no le sirves a Dios porque es la necesidad de Dios, sino que es la necesidad tuya servirle a Él, porque Él te la está dando en tus manos en este momento. Y los hermanos servidores, y aún alguien que aún no sea servidor, pero que Dios lo esté llamando y le esté abriendo una visión especial para servirle a Dios, yo creo que Dios puede levantar hasta nuevos servidores en esta iglesia. Hay gente con unos dones, con unos talentos por ahí, que a veces lo que tienen es resabios en la mente.
A veces el enemigo le ha traído una mentalidad resabiada a que se rebele, pero Dios te está llamando, Dios te está llamando, Dios quiere que le sirvas, que manejes esa esencia real de lo que es el servicio. Servirle a Dios es un honor, hermano. Esto es un honor muy grande. Hable con el Señor, dígale: yo quiero servirte, Señor. Yo quiero verdaderamente. Dígale: Señor, yo he entendido algo muy grande sobre el servicio. Yo quiero servirte.